Buenas tardes, mi nombre es Héctor Palavicino, cédula de identidad 10.114.131-4. Estoy aquí a título personal, por convicción, por responsabilidad profesional, política y porque me siento moralmente comprometido con los contenidos que a continuación expondré. Y si me permiten un gustito, voy a dedicar esta ponencia a mi padre homónimo y a quienes abrazan el modelo que se propone para avanzar hacia el progreso, desarrollo, paz y justicia social. Gracias. Introducción. Resumen. La actual constitución política es en origen de corriente neoliberal y autoritaria, y como tal, cada derecho tiene un área de exclusión para el Estado porque lo importante es el individuo por sobre la comunidad, derivando de un Estado subsidiario en lo económico, especialmente. Cosa muy delicada debido a que se prefieren los privados a los grupos intermedios para la provisión de bienes esenciales para la población, lo que se traduce en privatización o mercantilización de sectores extremadamente sensibles y esenciales como salud, educación, vivienda y seguridad social, entre otros, y con ello entregando al mercado su provisión y como consecuencia solo al alcance de aquellos más afortunados que tienen los recursos para acceder a ellos, dejando en el camino a aquellos menos favorecidos. Para estos últimos en la práctica el derecho no existe. En tanto, un Estado social y democrático de derecho, como principio seguido de normas positivas que asignen la prestación de estas necesidades sociales esenciales y luego un sistema de garantía para su protección, tiene como consecuencia el acceso universal de toda la población a dichos servicios y necesidades esenciales o prestaciones del Estado, sin distinción alguna, naturaliza, especialmente sin atender a las capacidades económicas de quienes lo requieran. Este modelo además tiene una virtud, entre ellos paz social y desarrollo sostenido de aquellos países que lo han adoptado. Para iniciar la presente ponencia como premisa, quiero mencionar algo que para mí siempre me ha llamado la atención y quiero que quede como telón de fondo. Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. No puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras. Esto es una visionaria y generosa y temprana declaración del artículo 28 de la Constitución francesa de 1793, que me parece muy importante traer a colación, porque reconoce y promueve por una parte la funcionalidad de una Constitución puede quedar obsoleta a medida que ocurre el tiempo y con ello eventuales cambios que obligan a modificarla para los eventos futuros. Pero por otra, el reconocimiento que hay un relevo generacional y que tiene el derecho a escribir su propia historia, modificando o simplemente cambiando el texto madre. Vamos a hablar de lo que es una constitución liberal. En las constituciones liberales, el individuo tiene un espacio en el que el Estado no debe intervenir. El Estado debe estar excluido de la actividad individual. El individuo tiene un espacio donde el Estado está excluido. Es necesario advertir que estas definiciones obedecen no son correlativos no a derechos sociales, sino que especialmente a derechos civiles, libertad, seguridad, entre otros, y por ello el celo de los liberales respecto de que el Estado debe abstenerse de intervenir. Sin embargo, los liberales también insisten en este mismo principio para aquellas cuestiones de carácter económico. Seguido, la Constitución de 1980 es una constitución otorgada, creada mediante decreto ley de la dictadura militar, expedido por la Junta de Gobierno en ejercicio y legítimo por razones jurídicas y políticas del Poder Constituyente, con una refrendación pseudo-plebiscitaria. Es un texto neoliberal y autoritario con valores y techo ideológico intencionadamente determinados cuyos principios apuntan a la subsidiariedad del Estado que, aunque no se menciona expresamente en el texto constitucional, queda prístinamente claro en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile de 11 de marzo de 1974, que fue una especie de carta de navegación para el régimen militar. En efecto, en el numeral 4, capítulo 2 de dicha declaración, titula: el bien común exige respetar el principio de subsidiariedad. Es decir, la Constitución actual efectivamente no menciona el principio de subsidiariedad, pero la declaración de principios de este gobierno sí lo hizo. Y era bien, aplicado este principio, el Estado dice, este documento, debemos concluir que a él solo le corresponde asumir directamente sobre aquellas funciones que las sociedades intermedias particulares no están en condiciones de cumplir adecuadamente, ya sea porque de suyo desborda sus posibilidades. En este caso, el Estado actúa en subsidio por razón de bien común. En efecto, el texto actual le asigna al Estado un rol subsidiario que le impide tener un papel activo en la creación de condiciones sociales que permitan el pleno desarrollo de todas las personas, privilegiando a los sectores económicamente favorecidos. El principio de subsidiariedad concilia muy bien las concepciones liberales acerca del Estado, porque dice, miren, en el ámbito de lo público primero está la sociedad civil y sus cuerpos intermedios, y después está el Estado.
Así las cosas, y coherente y consistente con esta declaración de principios que había mencionado antes, en Chile las modificaciones hechas a partir de 1980 se hicieron fundadas en este principio de subsidiariedad. Se dijo, mire, salud, educación, vivienda, previsión, seguridad social, son realidades propias del lo público, pero pueden ser asumidas por la sociedad civil y sus cuerpos intermedios, de modo eficiente. Surge de este modo una denominación privada con mucha fuerza, como una verdadera empresa, la salud de lo propio, privada, la seguridad social, en instituciones privadas y además por ley, y la prestación de vivienda como una tarea propia del sector privado. Veamos ahora un pelín de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado social. La idea del Estado social consagra un principio fundamental, cual es que el Estado debe amparar a aquellos quienes se encuentran excluidos por motivos sociales, culturales o económicos. Estamos hablando genéricamente de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la seguridad social, a una retribución equitativa, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, entre otros. Estos nuevos derechos son parte de una nueva concepción del Estado que viene a complementar el Estado liberal y que supone una activa participación del Estado en la economía y la sociedad, que en Chile ya fue intentado en algún momento por la doctrina de don Valentín Letelier. Interesante destacar que esta noción de Estado social tiene su origen a principios del siglo XX, luego de las revoluciones mexicanas y bolcheviques, donde una gran masa de trabajadores insatisfechos por sus condiciones, que en ese tiempo apenas se les respetaban con suerte los derechos civiles, sin embargo, estos mismos derechos se vinieron solo a constitucionalizar después de la Segunda Guerra Mundial, estableciendo en Europa, inundando, digamos, Europa de algo que se denominó Estado benefactor, lo que promovió por una parte el mejoramiento de las condiciones sociales de toda la población a través de la constitucionalización de dichos derechos, un desarrollo sostenido y una sociedad en paz. En efecto, aquí muy sencillamente lo que ocurrió fue que se sentaron los trabajadores, se sentaron los empresarios y se sentó el Estado como mediador. Fue una mesa tripartita donde básicamente los trabajadores renuncian a salidas extrasistémicas y los empresarios lo propio. ¿Cuál es la salida extrasistémica a la que abandonan los trabajadores? La revolución, esto a grandes rasgos. Y los empresarios, por otro lado, a generar dictaduras. Se sentaron a la mesa, mediaron y generaron un pacto de paz para promover los derechos sociales. De acuerdo a lo anotado entonces, un Estado social se puede ver como la satisfacción simultánea de trabajadores y dueños del capital, expresado a través del derecho y adoptando forma jurídica, constitucionalizando en definitiva dichos pactos, estableciendo derechos sociales con garantías de protección de los mismos, pero por sobre todo garantizando un bien muy preciado para toda la sociedad, la paz social. ¿Qué dice el anteproyecto? El anteproyecto en el artículo número 1, numeral 2, artículo 1, numeral 2 dice que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Bla, bla, bla. Le quedan 2 minutos. ¿Perdón? Le quedan 2 minutos. Lleva 8 minutos. Sistema de garantías. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sistema de garantías? Cuando un derecho se establece, le queda siempre, esto lo dice Luigi Ferrajoli, le queda siempre una obligación al legislador, que es realizar la ley. Pero este artículo del artículo 1, inciso segundo, adolece, digamos, del complemento necesario. En primer lugar, un principio anotado sin normas positivas que la complementen y lo refuercen, deja una cláusula vacía de contenido. Seguido, la cláusula de Estado social, si la correlativa a una norma positiva, probablemente será judicializada, llevar una cuestión política a los tribunales. El profesor Rodrigo Pica, recientemente fallecido, señalaba que esta sentencia es exhortativa, es decir, fallos que le dicen al legislador, en este caso este cargo, es un lastre, porque así tenemos fallos como el de la ley de Chávez o del bosque nativo que vienen hace muchísimos años, también un problema. Alcance y beneficio del Estado social de derecho, paz social. En efecto, como se anota y se explica, el establecimiento de un Estado social y democrático de derecho contribuye al mantenimiento de una sociedad democrática respetuosa de sus instituciones, mejora notablemente la convivencia, poniendo en valor el diálogo y la cooperación leal. Hace un país más equilibrado y un país y una sociedad en paz que hará más virtuoso el camino al desarrollo. Solo un detalle: cuando el Estado es vigoroso, puede hacerse cargo de las cuestiones que le atañen a todos. El COVID. Si cada persona en Chile hubiese tenido que pagar por atención por COVID, hubiese tenido que desembolsar 18 millones de pesos. Mucha gente hubiese quedado en la ruina. Sin embargo, el Estado se hizo cargo de esto. Eso es lo que se fortalece cuando se fortalecen los derechos sociales. Libertad de elección en Chile no existe, porque eso depende de las capacidades económicas y claramente aquí hay una desigualdad enorme que no. Libertad de elección no existe. Conclusiones. Se estima absolutamente necesario, pero lo notado en el contenido de esta ponencia, recordando además el artículo 28 de la Constitución francesa,
construir y redactar una constitución de futuro, establecer un Estado social y democrático de derecho como fruto de un pacto social que debe establecer derechos mínimos con contenidos sustanciales, vinculándolos a principios y valores escritos con un sistema de normas que den garantía y protección de los derechos sociales. El no hacerlo le puede generar una crisis de democracia, falta de legitimidad del texto constitucional e ineficacia del sistema jurídico, sin soslayar que políticamente a mediano o largo plazo puede llegar a producir inestabilidad política y social. Cuando nosotros cuando son los privados los que proveen los servicios esenciales y tenemos que pagar por ellos porque están mercantilizados, nos convertimos en consumidores. Cuando es el Estado el que provee los servicios esenciales de la población, y como todos somos iguales, entonces realmente nos convertimos en ciudadanos. En consecuencia, como resultado de esta modesta ponencia, atendido delante de las cartas magnas que su texto debe crear derechos, y en el caso concreto por la determinante importancia de los derechos sociales, se sugiere modificar, cambiar o reemplazar el artículo 1 inciso 2 del proyecto constitucional por el siguiente. Chile es un Estado social y democrático de derecho. El Estado está al servicio de todos los habitantes de la República, garantizando políticas solidarias en todos sus actos a través de sus servicios públicos, consagrando su función social para así contribuir al bien común de manera activa, sin perjuicio de la libertad de sus habitantes para desarrollarse de acuerdo a sus propios intereses, reconociendo derechos y libertades fundamentales, todo con sujeción a esta Constitución y al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas en los términos que señala la ley. Muchas gracias. Agradecemos la presencia. Llevo aquí a alguien aplaudiendo.